Buenas tardes, hermanos. Si pueden abrir sus Biblias al Salmo 95. Salmo 95. Y voy a dar lectura hasta el versículo. Vamos a leer todo el Salmo para aprovechar y leerlo todos juntos. Así que Salmo 95, versículo 1, esa es la palabra del Señor. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Es la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos ante ti, Padre, en este tiempo que tenemos apartado, Señor, como congregación para reunirnos a estudiar tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que tu Espíritu nos ilumine, nos dé entendimiento, Señor, que nos ayude a ver nuestro deber, Señor, de adorarte, y que podamos, Señor, de igual forma aplicar esto a nuestra iglesia local, los domingos, Señor, el día del Señor. Que te adoremos, Señor, con entendimiento, con fe, con gozo, Señor. Y que de esta forma no tengamos un corazón duro, Señor, que simplemente sea religioso, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Y de forma de introducción, hermanos, el día de hoy vivimos en una cultura que ustedes bien saben que no entiende lo que es la adoración bíblica. Y cuando uno no entiende qué es la adoración bíblica, tampoco por consecuencia entiende lo que es el día del Señor, qué es la adoración en el día del Señor. El cristiano promedio ignora estas cosas. Por ejemplo, muchos piensan que la adoración es el tiempo de las alabanzas, como así se les llama, ¿no? Las alabanzas durante el servicio. Otros incluso piensan que la adoración particularmente son aquellas canciones un poco más lentas, más románticas, que nos conducen a un tipo de adoración a Dios. Algunos que a lo mejor que han estado más de tiempo en la fe saben a lo que me refiero, ¿no? Hay canciones más movidas que son de alabanza y la adoración son aquellas canciones denominadas más lentas, más suaves. Y hermanos, la realidad es que muchos, bueno, realmente todos tenemos una idea ya preconcebida de qué es la adoración. Seamos creyentes de mucho tiempo y vengamos de otras iglesias, o seamos nuevos, tenemos un concepto de lo que es la adoración. La pregunta del día de hoy es si esa adoración o esa definición que tenemos se concuerda con las Escrituras. Ahora, por otro lado, y esto es importante también destacar, tenemos que entender, y no, de nuevo, no pretendo explicar todo el día de hoy, pero tenemos que entender
¿Qué es el día del Señor? ¿Qué es la iglesia en sí mismo? ¿Qué venimos a hacer a la iglesia? Algunos piensan que la iglesia es creada o fue instituida para el hombre. Por ejemplo, algunos piensan que la iglesia debe ser como un tipo centro de ayuda. Algunos pueden tener algún tipo de club social, un club religioso donde se reúnen para escuchar la Biblia y aprender ciertas morales. Algunos piensan que la iglesia es un centro de ayuda, de motivación para superar tu vida. Y hermanos, algunos incluso podrían decir que la iglesia es donde se adora a Dios. Pero una vez más regresamos a lo que comencé diciendo, ¿qué es esa adoración? Y escuchen, cuando tú mezclas un mal entendimiento de lo que es la adoración y por consecuente qué es la iglesia o el día del Señor, lo que sucede es caos, pecado y realmente algún tipo de deshonra a nuestro Dios. Hermanos, como leyó mi hermano al principio, y no lo voy a leer de nuevo, pero en Levítico 10, a Dios le importa la adoración. A Dios le importa cómo se le adora. A Dios le importa más que seamos obedientes a su palabra y que lo adoremos conforme Él quiere ser adorado, que tus buenas intenciones. A Dios le importa más su palabra y cómo Él quiere ser adorado que tus emociones, que nuestras emociones. De tal forma que como leímos, estos hombres, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron algo que Dios no les mandó en la adoración a Dios. ¿Y qué sucedió? Dios los mató, los quemó, murieron delante de Jehová. Y noten, y se los leo yo, dijo el Señor, Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, a los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Así que hermanos, importa cómo adoramos a Dios y en consecuencia importa el día del Señor, lo que hacemos en el día del Señor. Y como ya mencioné, el día de hoy vamos a estar viendo el tema general de la adoración y vamos a aplicar ciertas cosas a la iglesia local, al día del Señor, por qué hacemos lo que hacemos en el día del Señor. Y voy a usar como base este salmo que realmente lo vamos a leer el domingo y cuando lo estaba leyendo y juntamente con mi papá me di cuenta que era un salmo práctico y bastante claro para que nos seamos instruidos en lo que es la adoración. Y también voy a usar algunos fundamentos, como ya lo he hecho en el pasado, de la confesión de fe que tenemos, pero voy a partir del salmo. Así que espero que podamos aprender, hermanos, el día de hoy qué es la adoración, que podamos adorar a Dios con una mente informada, que nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros más profundos anhelos sean movidos debido al entendimiento que ahora tenemos a adorar a Dios con entendimiento, fe, confianza, gozo y disfrutar el día del Señor con mayor deleite. Vean conmigo el Salmo 95, hermanos. Y el primer punto que quiero que estudiemos o meditemos el día de hoy es el deber de adorar. El deber de adorar. La adoración, hermanos, la adoración es un deber. Es un deber, escuchen, no es exclusivo a los creyentes. El ser humano fue creado para adorar a Dios. Todos los seres humanos, como fuimos creados a la imagen de Dios, somos criaturas de Dios, le pertenecemos a Dios. Y nuestro deber, nuestra responsabilidad, lo que le debemos a Dios por ser sus criaturas, y escuchen, no más sus criaturas, sino que Él nos cuida, provee, sustenta, nos da las temporadas del año, nos da la lluvia, nos da todo. Nuestro deber
como creación, ni siquiera estoy hablando como creyentes, como creación es adorar. Ahora quiero que vean esto en el Salmo 95, dice así. Este es un salmo dirigido particularmente al pueblo de Israel, pero voy a argumentar o voy a mostrar cómo es el deber de todos en otras escrituras. Pero vean el deber de adorar. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Hasta ahí voy a leer. Aquí vemos cómo el salmista, y este es David, invita al pueblo, y podríamos decir, y como vamos a ver, a toda la creación, a adorar a Dios. Que vengamos a Dios con alegría, que cantemos con júbilo. Y escuchen, dice que nos presentemos ante su presencia con alabanza. Ahora, el deber de adorar se ve en el versículo 3 en adelante. ¿Por qué debemos venir con esa actitud a nuestro Dios? ¿Por qué todos debemos ser invitados a adorar a Dios con alegría, con cantos, delante de Él? Versículo 3, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. El por qué, hermanos, el salmista nos los dice. Dios es Dios grande. Él es Rey sobre todos los dioses y la idea aquí es que no hay nadie como nuestro Dios. No hay ninguna ser, ningún ángel, ningún Dios con D minúscula, ningún gobernante. Nadie es más grande que nuestro Dios. Él es supremo. Y escuchen, ni siquiera digo Él es un ser supremo, porque Dios es más que eso. Dios es grande, Él es supremo, Él es santo, Él es trascendente. Y no hay nadie como Él. Y escuchen, Él es Rey grande. Escuchen, Él es Rey grande y lo que esto significa, significa que Él gobierna sobre su creación. Él es Rey grande sobre su creación. Dice el versículo 4, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Es decir, todo está bajo la mano gobernante, soberana de Dios. Todo está en su mano. Ayer le compartía este versículo a mi esposa, a mi familia, y les explicaba que muchas veces cuando pensamos que Dios tiene el mundo en su mano, pensamos que Dios es grande y esa es la única idea que podemos tener. Pero la idea que Dios tiene el mundo en su mano significa no nada más que Dios es tan grande y el mundo es tan pequeño. La idea es que Dios gobierna la creación. Lo más profundo de la tierra, lo más profundo, lo que tú y yo no hemos descubierto, o toda la humanidad no ha descubierto, lo más profundo, Dios gobierna hasta ahí. O las alturas más altas son de Él y están en su mano. También el mar, Él lo hizo. La creación es de Él. Sus manos fueron los que formaron la tierra. Y hermanos, aquí vemos, como comencé diciendo, el deber de adorar a Dios. Esta información, esta verdad nos debe guiar a ver lo pequeño que somos, lo dependiente que somos de nuestro Creador, de nuestro Dios, y ser movidos a adorar a Dios, ser movidos a considerar a Dios, a considerar que Él es Rey.
Escuchen cómo dice la confesión de nuestro deber de adorar a Dios. Dice la confesión en el capítulo 22, para los que toman nota lo pueden apuntar y después leer. El capítulo 22 de nuestra confesión dice: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios, que tiene señorío y soberanía sobre todo, es justo, bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido, con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Aquí vemos el deber de adorar. A Dios se le debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido. Hermanos, ¿acaso no esto es el primer mandamiento? ¿No tendrás dioses ajenos delante de mí? Lo que aprendimos el domingo en el catecismo. Esto significa que Dios lo tenemos en la más alta estima, porque la misma naturaleza nos muestra que Dios gobierna y que Dios es, y que somos criaturas de Él, y que Él gobierna y cuida y sustenta con su bondad y fidelidad, y por lo tanto debemos alabarlo. Y esa alabanza, esa adoración se ven en ese temor que tenemos hacia Él, en el no tener dioses delante de nosotros, en temerlo, en amarlo, alabarlo, glorificarlo. Y dice con todo el corazón y con todas las fuerzas. ¿Cuál es el supremo mandamiento, aquello que los hijos de Israel debían de repetir día tras día y debían repetir a sus hijos? Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Oh hermanos, esto es lo que nos debe mover a confesar esto y a ser movidos a adorar a Dios, porque Él es Señor, porque Él es nuestro Creador. Hermanos, este es un deber, como mencioné al principio, este es un deber de toda la creación. En la Biblia se registran dos tipos de cantos: un canto de la creación y un canto de la redención. Hay dos cantos que se repiten a lo largo de la Biblia, que unos cantos atribuyen a Dios y glorifican a Dios porque Él gobierna, porque Él es el creador. Pero hay un nuevo canto que es prometido, que alabamos a Dios porque Él es redentor. Y si van a Apocalipsis 4, brevemente, Apocalipsis 4, versículo 11, dice así. Vean este canto de la creación, el canto de creación, de adoración. Señor, digno, Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, toda la creación debe adorar a Dios por estos motivos. Digno es el Señor de recibir la gloria y la honra y el poder, porque Él creó todas las cosas. Hermanos, esto es la razón principal que muchos van a perecer en el infierno. No todos van a ir al infierno porque habrán rechazado a Cristo abiertamente. Muchos van a perecer en el infierno porque no cantaron este canto y después no fueron guiados, obviamente, a Cristo. Pero Romanos 1, si recuerdan, ¿por qué dice que la gente es condenada por su pecado? En Romanos 1:20 se nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron
gracias. Es decir, muchos van a ser condenados porque no glorificaron a Dios, aun cuando la misma creación se los era evidente. Ellos no tienen excusa. De hecho, hermanos, ninguno de nosotros tenemos excusa de no glorificar a Dios al considerar su creación. Y creo que es algo que podemos meditar y es algo que conforme lo medito más yo, me doy cuenta, obviamente el supremo motivo de adorar a Dios es por la redención que tenemos en Cristo, el perdón de pecados. Esa es la suprema adoración, el nuevo cántico. Pero no muy lejos de esto o a la par, como creyentes, adoramos a Dios al considerar su creación, el diseño de cómo ha hecho las cosas. Hermanos, cuando consideras cada diseño, por ejemplo, del hombre, y estoy hablando de la biología, cómo Dios puso las estaciones, cada elemento de la creación nos debe maravillar, la complejidad, la gloria, la belleza que hay en la creación de Dios. Y así que, hermanos, habiendo considerado esto, debemos adorar a Dios porque es un deber que tenemos para con Él. Es nuestro deber. Es nuestro deber. Ahora, el nuevo cántico en Apocalipsis 5:9, simplemente para que lo lean, Apocalipsis 5:9, este es el nuevo cántico, el cántico de redención, se podría decir, el cántico que tú y yo ahora cantamos por estar en Cristo. No solamente cantamos el primero, pero ahora cantamos este también. 5:9, Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Este es el cántico que cantamos a Cristo por su redención. Y como ya lo mencioné, nosotros ahora cantamos ambos cantos. Y hermanos, es por eso que los domingos tratamos, o es nuestro anhelo, cantar cantos que reflejan estas dos grandes verdades. Un canto que es muy amado por los niños y creo que es amado por toda la iglesia ahora, es Oh criaturas del Señor, ¿verdad? Y Oh criaturas del Señor, ¿de qué nos habla? De ese primer canto, que Él creó todas las cosas. Todas las criaturas deben adorarle. Y así, hermanos, debemos cantar himnos, cantos que reflejen esta realidad, este deber de adorar a Dios. Toda la creación debe adorar a Dios. Ahora, regresemos al Salmo 95. Hemos visto nuestro deber de adorar. El deber de adorar, hermanos. Pero ahora pregunto, ¿qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Hemos hablado de adorar, adoración, alabar, pero ¿qué es en sí misma la adoración? En el Salmo 95, vean el versículo 6. Salmo 95, versículo 6. Dice así el salmista, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Versículo 7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz. Pero vean particularmente el versículo 6, venid, adoremos y postrémonos. Hermanos, aquí la palabra adorar o adoremos viene del
hebreo que significa deprimir. Y la idea no es de deprimir emocionalmente, sino es la idea de postrarse, de postrarse. Y la idea es de rendir homenaje, es rendir culto, dar culto a Dios. Literalmente implica arrodillarse ante Dios, encorvar tu alma, encorvarla, es decir, agacharla, postrarte, pero nada más tu alma, sino tú mismo. Implica un corazón de humillación. Hermanos, ¿se dan cuenta que la adoración es más una actitud, es una acción, no nada más del corazón, pero también física, que se expresa físicamente? Más que cantar, más que solamente cantar himnos o ciertas canciones, la adoración es una actitud del corazón y del cuerpo. Obviamente el cuerpo refleja lo que hay en el corazón. Y la idea es como cuando todos tenemos esto en mente, cuando pasaba un rey en la antigüedad, ¿qué hacían los súbditos, los ciudadanos? Se inclinaban, se postraban ante el rey. Y esto es lo que significa venid, adoremos, y noten la siguiente palabra, literalmente dice, postrémonos. Después, ¿qué sigue? Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Hermanos, la adoración, una vez más, es más que solamente cantar himnos. La adoración es una actitud del corazón reflejada externamente en el cuerpo. Es esa actitud de honra, de culto, de humillación, de reconocer que estás delante del Rey Supremo. Escuchen el Éxodo 25, el primer mandamiento, el segundo. No te inclinarás, está hablando de los ídolos, a ellas, ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios. Es decir, no vas a adorar, no te vas a postrar ante estas imágenes, no vas a honrarlas, sino que me vas a honrar a mí. A mí me vas a adorar, ante mí te vas a postrar, ante mí te vas a arrodillar, ante mí te vas a humillar y vas a honrar mi nombre. Hermanos, ¿cuántos de nosotros venimos en aplicación? No solamente, ¿cuántos de nosotros venimos ante la palabra de Dios en nuestro diario vivir con esta actitud de adoración? ¿Acaso no se ha vuelto tan casual la palabra? Venir ante su presencia en nuestra privacidad o en nuestro culto familiar. ¿O qué tal la iglesia? ¿Cuántos venimos solamente con una actitud casual, cotidiana? Y aquí el salmista, la palabra de Dios nos llama a adorarlo, a inclinar nuestra alma. Y podríamos decir, porque la iglesia lo ha hecho en la historia, inclinar literalmente de rodillas delante del Señor. Porque reconocemos quién es Él. Y hermanos, esta es una actitud bíblica. Esto no nada más es la tradición de la iglesia, no es nada más lo que la iglesia ha hecho. No es nada más lo que este versículo particular nos llama a hacer. No escuchen Marcos 14:34, el mismo Señor. Este es un concepto bíblico de lo que es la adoración. Marcos 14:34, el Señor va a orar a Getsemaní y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y él, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Hermanos, el Señor no nada más se postró por la hora en la que estaba
él a punto de suceder, de padecer. Obviamente era un tiempo de gran turbación para nuestro Señor. Pero escuchen, él se postró en tierra y oró. Nuestro Señor mismo. Nuestro Señor mismo se postró. Ahora, ¿por qué se postró? Él no nada más se postra, obviamente, por la turbación, por el momento, sino se postra porque Él, como en su humanidad, como el Dios hombre, se postra delante de Dios, reconociendo a quien le va a orar. Incluso se ve, se percibe en sus mismas palabras, si es posible, como pide al Padre, ¿verdad? Pero con una actitud de adoración, postrado en tierra. Ahora escuchen Hechos 10:25. Vean cómo no nada más nuestro Señor, pero era una costumbre postrarse. Es de reconocer a Dios. Como el postrarse en el alma, en el corazón, es una actitud porque reconocemos quién es Dios. Hechos 10:25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró a Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Aquí vemos la inversa. Cornelio sale y adora a Pedro. ¿Pero cómo lo adora? Postrándose a sus pies. Pero ¿qué le dice Pedro? Hey, levántate, yo soy hombre. Solamente a Dios debemos adorar. Solamente ante Él nos debemos postrar. Y una vez más, venimos ante Él con esta actitud porque Él es Dios. Ahora, hermanos, en aplicación, creo que tenemos que tener cuidado en no caer en este error, por lo menos en ignorancia de Cornelio. Es muy común, incluso en círculos reformados, donde como creyentes podemos caer en un tipo de adoración a ciertos líderes religiosos. Queremos besar la mano de aquellos grandes predicadores. Y espero que los predicadores puedan decir como Pedro, hey, levántate, yo soy un hombre también. Solo a Dios adora, ¿no? Pero tengamos esto en mente, que esta actitud de reconocimiento, de adoración, de humillación, solamente se debe a Dios. Ahora, algunos otros ejemplos. Como el corazón, hermanos, de adoración real se ve también en lo físico. Y ya lo hemos visto en los versículos anteriores. Pero, por ejemplo, Primera de Reyes 8:54. Primera de Reyes 8:54. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Aquí vemos, hermanos, un ejemplo de Salomón, un rey, termina de orar, pero ¿cómo estaba orando? De rodillas, con sus manos extendidas al cielo. Ahora, con todos estos versículos, hermanos, lo que quiero que noten una vez más es la actitud. Es la actitud del ejemplo bíblico, de arrodillarse, de humillarse ante Jehová. Daniel también se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Ahora, esto también es un ejemplo en el Nuevo Testamento, Hechos 20:36. Pablo, despidiéndose de la iglesia, dice Hechos 20:36, cuando hubo dicho estas cosas, les dio un discurso antes de partir a unos ancianos. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Hechos 21:5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados de todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Hermanos,
la adoración a la que se nos invita es a reconocer a Dios como el Dios supremo. Que como mínimo debemos inclinar nuestros corazones y venir con esa conciencia ante Él. Una vez más, cuando venimos el día del Señor, hermanos, debemos venir con esta actitud. Ellos no nada más se arrodillaban por costumbre, ese es mi punto. Ellos no se arrodillaban nada más por costumbre, ellos se arrodillaban porque Dios es el Dios supremo. Y a Él se le debe toda la honra. Ahora, vean el versículo, regresando al Salmo 95. Salmo 95. Versículo 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hermanos, aquí el salmista, después de invitar al pueblo de Dios a adorar a Dios, a la verdadera adoración, exhorta al pueblo a que no sean duros de corazón. Y da el ejemplo de aquel pueblo de Israel, esa generación perversa que cuestionó y dudó de Dios en incredulidad, en pecado. Y Dios mismo dijo que se disgustó de ellos y que juró que no entrarían en el reposo que iban a entrar a la tierra prometida. Ahora, este salmo, hermanos, el Nuevo Testamento nos dice que se aplica a nosotros como creyentes. Vayan a Hebreos 3, versículo 4. Hebreos 3, versículo 4. Se aplica a nosotros esta exhortación. Estaba escrita para nosotros. Hebreos 3, versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que la hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Aquí el autor de Hebreos habla de cómo Moisés fue fiel en administrador de la casa de Dios, del tabernáculo. Pero escuchen, pero Cristo como hijo sobre su casa, es decir, Cristo no nada más es administrador, es su casa. Escuchen, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice ¿quién? El Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hermanos, el salmo que acabamos de leer, que nos invita a adorar a Dios y a no tener un corazón incrédulo, se ha escrito por el Espíritu Santo para los creyentes. Para que no sigamos el ejemplo de aquellos hombres inicuos. Para que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, que realmente tengamos a Dios como nuestro Dios. Nosotros, hermanos, ahora escuchamos la voz de Dios. El pueblo de Israel
escuchó la voz por Moisés, por profetas, pero ahora, como dice Hebreos, Dios nos ha hablado por el Hijo. Y escuchamos la voz de Dios. Si oyeres hoy su voz. Cuando leemos la palabra, Dios nos está hablando. Y la invitación y la exhortación, hermanos, es a que no seamos duros de corazón. Y en aplicación, a que no vayamos en el día del Señor con una dureza de corazón, con casualidad, con religiosidad. No, que vayamos y que tengamos a Dios en primer lugar. Y el día del Señor disfrutar ese día, viniendo a Él en adoración. No endurezcáis vuestros corazones, dice el Espíritu Santo. Vean conmigo el Salmo 95 una vez más y terminamos. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosles con cánticos. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por este salmo, Señor, que nos ha exhortado, Señor. Lo ha hecho para conmigo adorarte, para obedecer tus mandamientos, Señor, y para disfrutar el día del Señor, Señor. Para no tener un corazón duro, irreverente, Señor, sino que te adoremos en verdad, Señor, en Cristo. Bendice a tu iglesia, bendice este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén, hermanos.